10 o 10, 13, 14, 15 desaprobados. ¿Bien? Ahí está. Y tenemos aquí en el salón un joven que lamentablemente, sabiendo lo que ha pasado con el foro 1, 2, 3 y sus plagios, ha osado plagiar moral, increíblemente. Bueno, vamos a ver entonces. Ojo, por eso hemos decidido, ¿no es cierto?, de mutuo acuerdo, ¿no es cierto?, el profesor Yepes y su alma, como diría Platón, en un diálogo consigo mismo, no grabar, por gusto. Entonces, como ustedes son jóvenes muy inteligentes, ¿no es cierto? Entonces ya no grabaremos, simple y llanamente colocaremos, ¿no es cierto?, las actividades que hay que hacer y bueno, al final veremos los resultados. Vamos a ver entonces cómo nos ha ido, vamos a, como dice la señorita, profe, no va a dar alguna, diríamos, condición de respuesta, pues sí vamos a hacer. Prácticamente nuestro examen parcial, vamos a ver, comenzamos aquí, ha sido configurado de la siguiente manera, ¿no? Hemos tenido una pregunta del relativismo, ¿no es cierto?, que de alguna manera era la lectura obligatoria, de eso han dado examen, se les ha tomado es una pregunta de valor 4 puntos, de la metafísica, de la fundamentación de la moral como ciencia, para no ser una opinión y una condición, de la libertad, si es un don o una tarea, y entonces, si es así, don o tarea o las dos, entonces, ¿cómo entenderíamos la felicidad? ¿No es cierto? Y después tenemos la valoración de Gens, una sola valoración, ¿no? Al otro curso, al de Civil 6.1, le tocaron más valoraciones. Dios mío, ha sido una matanza, ¿no? Entonces, por lo menos hay 12 aprobados. Y después les hemos dejado ocho preguntas aleatorias de si es un acto humano, si es ignorancia vencible, si es ignorancia invencible, si es un acto natural, etc. Hay varias preguntitas bastante sencillas que tenían valor de 2 puntos. Cada pregunta a 0,25. Ni qué decir de que esas preguntas tan sencillas, pues les hubiese quitado muchísimo puntaje. Entonces, ¿dónde estaba el grueso? En todo lo que hemos visto y que de alguna manera involucra todo lo que hemos desarrollado. ¿Chévere? Entonces, vayamos ahora sí a los resultados porque las preguntas son distintas, ¿no es cierto? Acá están todas las preguntas que han aparecido, ¿no es cierto? Acá está todo lo que se ha preguntado, ¿no es cierto? De la libertad 27, de la valoración moral 27 y después algunas de la metafísica se han repetido en 8 veces, en 4, en una, etcétera. Pero vayamos desde el relativismo. A ver, ¿qué dice ahí? Y esta misma retroalimentación se la dimos, ¿se acuerdan? Cuando me parece que fue el joven porque tuvimos Semana Santa y no pudimos, ¿no es cierto?, dar la clase, etcétera, y a la semana siguiente está grabado que hicimos la retroalimentación de cómo tendrían que haber contestado. Pero claro, bueno, y les tocó a muchos la misma pregunta, ¿no? En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Este es un poema de Campo Amor. La pregunta es, ¿en qué medida concierta? Me tienes que dar la medida. En gran medida, en menor medida, en ninguna medida, o en esta medida, pero con estas condiciones, o dependiendo de esto se da esta medida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Acá? Por eso tendrías que haber contestado afirmando, demostrando y concluyendo. ¿Eh? Listo. Entonces, profe, ¿en qué medida son ciertas esas palabras de Campo Amor? ¿No? En que este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según el cristal con que se mira. ¿En qué medida son ciertas estas palabras de Campo Amor? Pues en ninguna medida son ciertas, porque lamentablemente pertenecen a una corriente de pensamiento llamado relativismo,
que anula la verdad por sí misma y por lo tanto no hay lo bueno y lo malo, sino todo dependería de las condiciones individuales y culturales. Hasta el día de hoy en la clase hay mucha gente de la clase que todavía defiende el relativismo. Es increíble, porque sigue pensando que su cultura, que su condición individual y social o personal son las que deben determinar las normas morales. Por eso estamos como estamos, porque no somos capaces de reconocer la realidad misma de las cosas y que nosotros somos capaces de conocer. ¿Verdad? Entonces, ahí tienen la primera respuesta, ¿no? Vamos a ver unas más, a ver qué dice. El filósofo Robert Spielmann, ¿no es cierto?, en el programa de radio alemana, bla, 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 dice, explica por qué Robert Spielmann resolvió el problema del relativismo moral. ¿Por qué lo resolvió? Acá. Y para eso, para que ustedes vean que no estoy hablando piedras, me voy a ir a la primera semana de clases, ¿no es cierto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la primera semana de clases. Turun, 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 tutun, tun, 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 turun. ¿Dónde estará? ¿No? A ver, este es el recurso de moral, ¿no? Este es un diapositiva, materiales de lectura. Creo que es esta, a ver si es verdad, tanta mentira, tanta confusión. No, esta es una lectura, no, 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 esta es una lectura. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver, a ver, a ver, a ver. Tin, 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 tin. No, acá no están los foros. Uy, ya estoy viejo. ¿Dónde lo he puesto entonces? Semana uno. Pim, 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 pirim. Tan, tan, tan. Recursos de la diapositiva. Me parece que aquí, a ver, vamos a ver. Si no está aquí, no, aquí está solo la diapositiva, no, para descargan. Pero bueno, mejor regresemos, para no, vamos a demorarnos aquí, ya estoy viejo, prueba inequívoca. Es real. Entonces, lo que quería mostrar es que, ¿qué deberíamos entender cuando decimos explica? Allá fue en claro, el primer día, les explicamos ahí, ¿no es cierto?, qué tendrían que entender cuando dice explica, ¿ves? Ahí está en el PowerPoint de la presentación del curso, está en la grabación, ¿listo? Pero si no me quieres creer, vaya al primer día, ahí va a encontrar qué qué significaba justamente explicar, ¿no es cierto? Explicar. Tenían que haber explicado. Y la característica principal de esta lectura, que acá nos dice justamente Robert Spielman cómo soluciona el problema. Nos pone un caso hipotético donde el relativismo no se puede aplicar. Es no inconsciente, es inconsistente, inclusive irracional, con el caso de los fumadores, ¿no? Entonces, había que haber justamente colocado la explicación de cómo, ¿no es cierto?, digamos, la postura de unos y su supuesta libertad o condición individual no puede afectar a lo que somos. Por eso las normas bien puestas, bien llevadas, de alguna manera deben estar vinculadas a lo que somos, no a lo que aprueban las mayorías. Mira lo que dice ahí, ¿no? El filósofo Robert Spielmann, en programa de radio alemana, explicaba admirablemente la forma más sencilla de superar el relativismo. Si, por ejemplo, colisionan los derechos de fumadores y no fumadores que están en la misma habitación y el conflicto se resuelve al favor de los no fumadores, eso no ocurre porque estos sean mejores personas, sino porque la salud que invocan tiene preferencia sobre el placer a fumar. Y eso es una realidad, eso es una verdad, no es un supuesto, no es que, no, eso solamente los no fumadores lo dicen, está ahí. Y el fumador se somete a ese juicio, aun cuando le desagrade, por la sencilla razón de que comprende de que así es. ¿Quién está dispuesto a aceptar esta manera de entender el valor que se opone a su inmensa satisfacción? Es capaz de lo que se llama acción ética. Si eso hace las personas, ¿no es cierto?
Saben entonces que por encima de mi placer individual hay un valor superior, la salud, y ese valor es objetivo y real. La moral no se basa en condiciones subjetivas, placenteras o de índole individual, de querer, de emoción, sino en lo que son las cosas. Robert Spielman, con un simple ejemplo, nos demuestra la condición del valor universal de las normas morales. Interesante, ¿no? Bacán. Bien. De acá esta pregunta le tocó a tres jóvenes. Después de haber leído la lectura del relativismo moral, de aquella lectura que nosotros hemos hecho en clase, ¿no es cierto? Aquella lectura del profesor Sergio Sánchez Migallón, ¿sabías explicar la siguiente afirmación? El bien es relativo porque depende de lo que son las cosas. Y por eso es también objetivo, no depende de la subjetividad. Y me acuerdo de manera muy clara que el día que explicamos esta pregunta, busquen la grabación después de Semana Santa, donde explicamos, donde dimos una retroalimentación de esto, les decíamos que había que haber diferenciado entre lo que es relativo y el relativismo. No son lo mismo. ¿Listo? Relativo viene a cambio, ¿cierto? El relativo está en relación al cambio. Y el relativismo es fundar todo en el cambio, que es distinto. ¿Verdad? Ojo, entonces, hay muchos aquí que se han equivocado. Piensan que relativo y relativismo son lo mismo. Y no son lo mismo. ¿Verdad? El problema está en el relativismo moral, que al no encontrar ninguna condición de verdad, no puede encontrar ninguna relación de verdad y de maldad, de bondad y de maldad. Y que todo entonces va a depender de la organización social, de las condiciones individuales que nosotros quisiéramos colocar. Entonces, el bien es relativo porque depende de lo que son las cosas, claro que sí. ¿Por qué? Porque las cosas en sí son reales, son verdaderas y buenas. ¿De acuerdo? Verdad y bondad se identifican. Todo lo que es verdadero. Y si es verdadero, es bueno. Si es bueno, es verdadero. ¿Y por qué? Porque la bondad de este engrapador, es distinto a la bondad de este libro. Entonces, la bondad no depende de lo que yo pienso que es, sino de lo que son en sí. Y yo soy capaz de conocer lo que son las cosas. Por eso, la verdad, el bien es al relativo, porque depende de lo que son las cosas. Y por eso también es objetivo. Esto no puede ser una engrapadora, no puede servir para engrapar. Y esto no puede servir para leer. ¿Ves? Cada objeto tiene su propio bien. Eso habría que haber explicado. ¿Eh? Listo, algunos ahí han perdido puntos simplemente porque hacen comentar. ¿Cómo responder? ¿Cómo demostrar que ante el relativismo cultural está equivocado? Lógicamente, si has leído este libro, te darás cuenta de que es fácil determinar. El profesor Sergio Sánchez Migallón nos pone un ejemplo. Dice, si encontramos una simple norma que se aplique a todas las culturas, entonces destrozamos el relativismo, porque sí hay verdades reales que todos los seres humanos son capaces de aceptar. Es más, nosotros como peruanos tenemos esto que se llama constitución. Y en la constitución, en el capítulo primero, de ella habla de los derechos fundamentales, de las condiciones propias del ser humano, que todo el mundo, excepto unos cuantos países, no reconocen. Pero todos nos damos cuenta que el hombre es un ser vivo, que la persona humana merece respeto,
respeto de su dignidad y es el fin supremo de la acción social e incluso del Estado. ¿Ves? O sea, si hay estas características, si hay estos elementos, si hay uno, pues prácticamente el relativismo cultural pierde sentido. ¿Listo? Porque nada sería verdadero si seguimos el relativismo cultural, nada sería falso, todo sería según las condiciones, características y elementos. Ojo, lo cual no significa que cada cultura le ponga su sal y pimienta, claro que sí. Si no, nuestro mundo sería muy autóctono y aburrido, pero tenemos tanta condición que las cosas que podemos hacer, que nos ayuden y nos permiten ser plenamente humanos, las podemos desarrollar de diferente manera, eso es distinto. Pero el valor, la condición propia de la bondad y la moral es bien objetiva y real. ¿Listo? Ahí estamos. Acá. Y bien, ahí tenemos esa pregunta. Después, ¿qué más hay? Todo es relativo, pues cambian las cosas, los conocimientos. Entonces urge que cambie la moral. ¿La moral puede cambiar? Sí, no. ¿Por qué? Justamente, ¿ves? Afirmo, no puede cambiar. Demuestro, ¿por qué? ¿Por qué no puede cambiar? Porque la moral se fundamenta en principios reales y objetivos que no dependen del que piensa. Yo puedo pensar Z, alguien puede pensar XY, alguien puede pensar 1.000.000, pero lo que son las cosas se vuelve como la garante. Y por lo tanto, hay cosas que van a cambiar, pero los principios morales no van a cambiar. Profesor, pero a lo largo de la historia se ha notado que han cambiado incluso las normas morales. Ojo, ojo, diferencia. Los principios morales no cambian. Lo que ha cambiado a lo largo de la historia son las aplicaciones en los elementos reales, algunos para bien y otros para mal, definitivamente, joven, estamos de acuerdo. Pero no te olvides, ¿la moral puede cambiar en sí? No. Si no, entonces no tendría ningún sentido. Y el hecho de que la estemos estudiando sería una pérdida de tiempo. Ah, bien, listo. Vamos más allá. A ver, ¿qué dice aquí? Si la ética fuera una cuestión de gusto, el violador, el traficante de droga y el asesino podrían estar de acuerdo éticamente. Todas las acciones podrían ser buenas acciones y también podrían ser buenas y malas a la vez. Frente a esta situación, el relativismo tiene sentido, afirmas, no tiene sentido, demuestras por qué no tiene sentido. Porque si la ética fuera una cuestión de gusto, entonces no habría ni un solo criterio por la cual demandar o colocar normas. No, no tendría ningún sentido colocar una norma, una prohibición, un reglamento, porque todo estaría basado en lo que nos gusta. El gusto es una condición propiamente humana, pero está debajo, es decir, está, diríamos, si quisiéramos tocar el término, muy, pero muy básico. Pertenece justamente a los elementos de nuestra sensibilidad, a nuestros apetitos. Pero el hombre no es apetito. La misma condición de lo que somos reclama que somos seres inteligentes, que somos capaces de ordenar y llevar a cabo a partir del conocimiento y la voluntad que nos permite imperar nuestra realidad y poseerla plenamente, ¿no? Bueno, ahí era más de lo mismo, ¿te has dado cuenta? Era prácticamente ir repitiendo. Bueno, es que muchas preguntas van a repetir, ¿no? Acá este es de la ética del violador, entonces nos toca esta. Dice, entre las tres formas de relativismo, ¿cuál es el perjudicial? El más perjudicial es el relativismo individual. ¿Listo? Porque a partir de él somos capaces de asociarnos para crear normas grupales, culturales, sociales, porque de repente acepto el reglamento, pero dentro de mi casa y mis cuatro paredes soy yo el que determino y hago lo que quiero. ¿Okay? ¿Ves? El relativismo individual es el más perjudicial.
que pues involucra ciertas condiciones como el doblez, la doble vida, ¿no? Diríamos, ese desencantamiento que tenemos de la acción social sin sentido, y hay jóvenes que hasta el día de hoy no le encuentran el sentido, ¿no es cierto?, de usar la ropa más adecuada, por ejemplo, para ir a la universidad habiendo un código de vestimenta, pues no, no, no. Yo le decía a un joven, ¿no? El día martes que fue a la universidad, pero ¿por qué viene usted con chor? ¿Está usted viniendo a un campeonato deportivo aquí? No, profesor, entonces, porque cuando vas a un velorio vas con chor, no, porque por lo menos tienes respeto a aquellos que están ahí sufriendo, adoloridos. ¿Ves? Entonces, sí, para algunas cosas sí, para algunas cosas no. Ese doblez justamente es este relativismo individual que nos azota. Si no nos damos cuenta, caemos redonditos y gorditos y simple y llanamente nos dejamos arrastrar por nuestros gustos, pasiones, emociones, sentimientos y al final la moral es una moral melcocha, es una moral sin sentido y justamente a veces pensamos que es obligatoria, porque a partir de lo que yo pienso, espero que los demás sientan lo que yo siento, piensen lo que yo pienso y generalmente encontraremos personas que nos harán ver otra realidad y al final terminamos siempre cerrados en nosotros mismos. Esta es tu postura, esta es la mía, me respetas, yo te respeto, hagamos como la palabra contemporánea más usada, tenemos que ser tolerantes, ¿no? Cuidado con eso de la tolerancia. Lo hemos visto en un videíto, ¿no es cierto? La tolerancia. ¿Estamos bien? Aquí, aquí, entonces aquí. A ver, ¿qué dice? El relativismo, ¿por qué no puede ser una guía para una moral sana y sólida? Pues no puede ser una guía. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser una guía? Pues, primero, porque permitiría que el ser humano, en diferentes condiciones, podría obrar de diferentes formas, sin ni siquiera tener un acto de remordimiento y lo peor, sin con responsabilidad de aquello que hace. Porque para el relativismo, al no haber verdad, el bien y el mal caen de manera estrepitosa y todo se somete a las condiciones individuales, culturales o antropológicas que de alguna manera van regando en nuestra vida los diferentes lineamientos de la realidad. ¿Acá? Ojo, bien. No te olvides, estamos hablando desde lo que hemos leído, ¿no? Si no me equivoco, hay una persona aquí, un joven, que me ha hablado desde la moral kantiana, no sé en qué tema, me ha hablado de Kant, me ha citado la crítica de la razón práctica, no, otro libro ha sido el que me ha citado, o me ha puesto otro autor, pero no te olvides, puedes usarlo siempre y cuando de alguna manera estén vinculados y relacionados a lo que estamos haciendo. No, lo que dicen ellos, ten cuidado, ten cuidado. Kant es un gran lumbrera de la época moderna, uno de los más grandes personajes, pero no con eso su propuesta moral fue la mejor. Así es que ten cuidado al respecto cuando uses esa, esa condición de, diríamos, ¿no? De autoridad. Y puedes usarlas, pero tendrías que haberlo vinculado, relacionado con lo que hemos visto en clase, porque mínimamente de repente con Kant descubres de que todo lo que ha hecho el profesor Yepes no sirve para nada y lo estás colocando una postura. Mira, profesor, he encontrado esto en mi investigación y supera por largo lo que usted dice por esto, por esto. Pero si solamente lo colocas y citas, pues no me dices nada, ¿no? No me estás, no me estás resolviendo el problema. Eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Siempre puedes usarlo, eso te va a ayudar. Eso a mí me alegra que un joven investigue, pero no te olvides, siempre que investigues, tienes que hacer la rutina de pensamiento, compara y contrasta. Compáralos, contrástalos
y saque el jugo y dirás, esto vale, esto sí vale, porque de repente hay cosas muy positivas en las que dijo el gran Kant u otro filósofo, y hay otras cosas que de repente no las tiene tan claras. Si no, nuestra investigación es simplemente copy-paste, copiar y pegar, porque incluso cuando me ha salido el reporte de copia, ¿no es cierto? Pues uno ha salido de la revista Cielo, de un filósofo, no, no es tan conocido, es un libro que escribió al respecto, si no me equivoco, del relativismo, algo así. Y la otra de Kant, ¿no? Me ha salido. Entonces, lo bueno es que está citado, que bien, su probidad académica del joven me tiene impresionado, bien, bien. Faltó la comparar y contrastar, para que no sea solamente una condición contrapuesta al otro, ¿verdad? Nada más. Bien, por si acaso, ¿no? Porque alguno está diciendo, ay, 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 yo he hecho eso. Esta ya creo que la hemos visto. Sí, no, cuestión de gusto. Entonces estamos más aquí. Esta de cuatro, a ver. La de cuatro, ¿por qué la moral es allá? ¿Por qué la moral es una ciencia especulativamente práctica y no puede ser relativista? Y aquí estamos recurriendo a la primera clase, ¿no es cierto? A la primera clase, inclusive la primera y segunda clase, donde hablamos que la moral es una ciencia especulativamente práctica. Es una realidad, digamos, junta, vinculada estrechamente. No es una ciencia práctica. Decíamos incluso en esa clase que en nuestro tiempo hay muchos autores que incluso interpretan la ética por un lado y la moral por otro lado. La ética la consideran solamente el pensamiento, la estructura mental, el preguntarnos los principios, mientras que la moral la pone en el aspecto práctico, como si fuese independiente del pensar. Nosotros hemos afirmado que la moral es una ciencia especulativamente práctica. Necesitamos pensar para hacer. Nil volitum nisi precognitum. Nada es querido sin antes no es conocido. Por lo tanto, existe una relación intrínseca entre lo que pensamos hacer y lo que desarrollamos. Debe haber una condición. Y si quieres, vayamos al acto voluntario. En el acto voluntario, primero conocemos lo que vamos a realizar, el fin que vamos a alcanzar y conocemos la moralidad de lo que vamos a hacer. ¿Listo? Por lo tanto, si somos capaces de con la voluntad, con el intelecto, conocer lo que son las cosas y la voluntad, inclinarse de manera inmediata a lo que el intelecto le propone para aceptarlo, si es bueno, para rechazarlo, si es malo. Entonces, la moral no puede ser relativista. ¿Listo? Puesto que significaría que justamente en el hombre estas dos condiciones, intelecto y voluntad, no tienen nada en común y por lo tanto podemos hacer ciencia pura y abstracta en el aspecto especulativo como las matemáticas, pura teoría, y por otro lado podríamos ver las condiciones morales, pero como no se fundamentan y no hay un vínculo, entonces necesariamente tendríamos que tocar la cultura o el individuo o su concepción. ¿Ah? Por ahí vamos el asunto. Bien, vamos viendo. A ver, acá por ejemplo, bien, acá el joven, ¿no? Afirmo, demuestro y concluyo. Bien, el joven Cristian. Ah, bien, bien. En nuestro tiempo han existido diferentes pensadores que afirman que la moral y la ética no deberían tener el carácter de ciencia, pues solo son convenciones sociales. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? No estoy de acuerdo con esta afirmación. Muy bien, es que no estamos de acuerdo porque la ética o la moral no es un convención social, no es un acuerdo, ¿no? Es verdad que a partir de lo que somos, podemos evidenciar eso en normas, sería lo mejor, sería lo óptimo. Ojo, pero si es una convención donde en ella, bueno, estamos de acuerdo por mayoría que el aborto es bueno, listo, el aborto es bueno. Y por más que la mayoría lo apruebe, el aborto nunca será bueno porque no depende
la bondad o la maldad de las mayorías, de los acuerdos, sino de lo que son las cosas. Y la ciencia que estudia lo que son las cosas en su condición es la moral, sobre todo en su actuar, más que en su condición, en su actuar es. Por eso hemos dicho el primer día de clase, si no me equivoco, Homo sapiens, Homo ethicus. Solo hay moral en el ser que piensa. Los animales no tienen moral. ¿Listo? Porque somos capaces de pensar para hacer. Tenemos una libertad inteligente. Por eso la ética desde siempre fue llamada el Tratado de la Felicidad. ¿Bien? Listo, ahí tenemos, ¿no? Y de ahí viene la parte de metafísica o de felicidad, bastante simpáticos, ¿no es cierto? ¿En qué medida la felicidad se consigue en sociedad? ¿Es necesaria la sociedad para conseguir la felicidad? Pues acá afirmo, demuestro y concluyo. ¿En qué medida la felicidad se consigue en la sociedad? En gran medida. ¿Es necesaria la Sí, es necesaria, porque cuando hemos visto el tema de la felicidad, hemos dicho que la felicidad tiene dos condiciones. Un fin último objetivo y un fin último subjetivo. El fin último subjetivo es ese anhelo necesario que tiene el ser humano de siempre tender hacia la felicidad. Es un anhelo en su propia realidad. Algunos autores dirán que ese anhelo causa angustia, dolor. Y el fin último objetivo son las condiciones reales, las acciones propias que yo hago para alcanzar la felicidad. Y ahí había tres condiciones, de las cuales la última es la más importante. Decíamos que la felicidad, ¿no? O mejor dicho, que para el acto nos ayude a que sea feliz, debe ser verdadero y fuente de verdadera felicidad. Debe evitar todo mal y por último, debe poder ser desarrollado por todos. Porque el acto que me lleva a mí a mi plena auténtica felicidad debe permitir a los demás seres humanos hacer lo mismo, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Ahí casi nadie le ha chuntado a esa pregunta, ¿no? Pero le tocó, creo, a una persona nada más. Dice, si la moral no puede ser relativizada, ¿dónde se fundamenta? ¿Cómo podemos sostener la universalidad de la moral? Pues hemos dicho que la moral se fundamenta en la realidad, en la persona humana y su naturaleza. Ya está. Tema número 3. Semana número 3. ¿Listo? La moral donde se fundamenta en la realidad. Y la realidad es verdadera y buena. Y es verdadera por lo que es. Y es buena haciendo lo que es, necesariamente es buena. Ojo, ¿no es cierto? Se fundamenta en la realidad. Y se fundamenta nada más y nada menos que en la naturaleza de la persona humana. Porque la bondad no será lo que yo quiera pensar, sino lo que el hombre es. Y a partir de lo que es, todo elemento que conlleve su realización debe permitirse que sea un acto humano. Por eso, los actos humanos intervienen necesariamente el conocimiento y la voluntad, siendo las dos facultades superiores. Y en su naturaleza, como sustancia individual de naturaleza racional, nos permitirá ir en búsqueda de nuestra plena y auténtica realización, ¿no? Ahí era para desplayarse. E inclusive estaban las diapositivas ahí. De seguro ustedes las han abierto todas y ahí la han debido de encontrar alguna de esas. Esa es en la tercera semana, ¿no? Fundamento de la moral. ¿Por qué la ética, por qué la realidad es el fundamento de la ética? Porque la realidad se constituye como garante, ¿no? Porque nosotros, con nuestro intelecto, podemos conocer esa realidad. Y si conocemos lo que son las cosas, podemos darles el sentido propio que les corresponde. Y más aún, nuestro accionar se va a devolver por lo que somos. Por eso, la universalidad de la moral
no depende de mi criterio o del Papa o de Aristóteles o de Platón o de Kant, sino de lo que somos. Es verdad que en la medida que nosotros tengamos un conocimiento real de lo que somos, daremos mejor y mayor sentido a lo que hacemos. En la medida que no tengamos esa condición, prácticamente diríamos, nuestra relación no se va a alcanzar. ¿Por qué la metafísica da sentido a la moral? Porque la metafísica nos permite conocer los principios, su fundamento, que no es un capricho de un filósofo, sino que es justamente el develar la realidad. Ir a aquellos fundamentos que dan sentido a esa realidad, metafísica, más allá de lo físico. Por eso, la metafísica no es lo que yo pienso, sino justamente el conocimiento de la realidad total, que me permite explicar los fenómenos, las condiciones, los elementos que participan de ese acto único. Por eso el juicio moral se da a una acción propia, individual. ¿Listo? No podemos meter todas las acciones en un mismo saco. Es verdad que tipificamos, clasificamos, ordenamos, pero la mentira del profesor Yepes es distinta en su realización, en su peso moral, que la mentira de un niño de 5 años, por lo que él significa y el cómo lo ha desarrollado, ¿no? La metafísica es una apertura a las condiciones más profundas de lo que somos. Y en la medida que nosotros nos acerquemos a la realidad y que nos participe, estamos haciendo bien. Dice, ¿los fundamentos antropológicos dan sentido y seguridad a la moral? Claro que sí, porque si hablamos de la moral del ser humano, el conocer lo que somos y cómo actuamos, qué componentes, qué elementos nos hacen propiamente humanos, podemos de alguna manera orientar y llevar adelante lo que somos. ¿Ah? Mira, ojo, ahí tenemos varios elementos. Vayamos ya, entonces casi todos los demás vienen de lo mismo, ¿no? Si la metafísica, la moral ha de actualizar un orden, orientando al hombre a su perfección. ¿De dónde se fundamenta esta frase? Bueno, se fundamenta en la moral, porque aquello que, perdón, en la metafísica, aquello que es volvemos a lo mismo. Casi son las mismas preguntas, pero de diferente forma. Y a todos les tocó alguna. Vayamos entonces ahora a la famosa de la libertad. Libertad. ¿La libertad es un don o una tarea? Entonces, dependiendo de eso, de lo que conteste, si es un don o una tarea, la felicidad es una carga o una liberación. Pues la libertad es un don y una tarea. Es una condición propia del ser humano, es un ser libre, pero es una tarea, porque en el transcurrir de su desarrollo, en el transcurrir de su ser, tiene que ser libre. Es decir, tiene que desarrollarla, tiene que ponerla en obra, tiene que hacerla acto, tiene que perfeccionar. Por eso ahora entenderás por qué los antiguos griegos colocaban de manera explícita que este, que el tratado de la felicidad es la moral, lo más importante que podemos llegar. Entonces, siendo la libertad un don propio de nuestra constitución propiamente humana y una tarea, porque no es que ya la tengamos y ya, sino que hay que desarrollarla en cada acción, entonces la felicidad es una carga o una liberación, pues es una liberación, porque en la medida que yo consigo lo que soy plenamente feliz. Por eso la frase de Aristóteles que ustedes ya se deben haber cansado de escuchar de mí es que debemos ser lo que debemos ser, ¿no? Debemos ser lo que debemos ser. Es una condición de liberarse, ¿no? Si fuese una carga no tendría ningún sentido la búsqueda de felicidad o la condición propia de realización. Y acá tenemos a Heinz, bueno. Ay, 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 ay. Ay, manito, esta pregunta era muy fácil. ¿Debe Heinz robar la medicina?
Primero es un acto voluntario, segundo es un acto voluntario directo. Objeto, robar, malo. Fin, ayudar a su esposa, bueno. Circunstancias, no, profe, no le quieren prestar plata, el farmacéutico desgraciado lo ha subido, son las circunstancias. Esto es lo mismo que Robin Hood, que es un acto de doble fin, no de doble efecto. Por lo tanto, ¿qué dice la regla? Bonum ex integra causa, malum ex cucunque defecto. Bueno por la causa íntegra. El objeto es malo, el fin es bueno. Las circunstancias no agravan, porque si tú lees claramente, te vas a encontrar que Haynes no hizo todo. No, no hizo todo. ¿Listo? Recurre a todo el mundo que necesita pedir prestado, pero no vendió su casa, no vendió sus muebles, no los remató con el fin de conseguir lo que su esposa necesitaba. No hizo todo, hizo lo legal. Porque incluso en la diapositiva que justo dejamos esta pregunta que iba a entrar en el examen, les habíamos puesto, ¿y qué pasaría si Jane no amaba a su esposa? ¿Qué pasaría si no es su esposa la que estaba enferma, sino otra? ¿También lo robaría? ¿Ves cómo cambia la condición de moralidad por las circunstancias? Por lo tanto, el acto de Haynes no es bueno. Había que haber explicado, ahí está. ¿Te parece adecuado el proceder del farmacéutico? Es un acto voluntario, es un acto humano, acto voluntario directo, objeto, fin y circunstancias. ¿Listo? Muy bien. Y es malo. ¿Listo? ¿Por qué? Por el objeto y, y las circunstancias lo agravan, lo hacen más malo. Ya está. Ahí tenías que haber contestado esas condiciones. Muy bien. Entonces, si aún así de lo que yo he hablado tienes o te has dado cuenta que, uy, sí, el profesor de manera mala, ¿no es cierto? Yo aquí de forma objetiva tengo lo que él ha dicho, entonces nos queda el camino de la reconsideración. ¿Listo? El camino de la reconsideración. Y la reconsideración es un proceso formal. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, que tenemos el manual del docente, a ustedes seguro les llegó el manual del estudiante del sistema de gestión académica. ¿Acá? En ese manual se dice que las reconsideraciones se hacen por el SGA. ¿Acá? Es decir, que tú de alguna manera tienes que entrar al sistema. Ahorita yo estoy entrando al sistema para ver si, porque acá dice que debe estar cerrado. Estamos aquí también, como ustedes, aprendiendo de este sistema. A ver, ingreso de nuevo. Vamos a ver si lo hemos cerrado. El de... ¿Dónde está? ¿Y por qué me aparece esto? Ah, ingeniería civil, aquí está. Moral 6.2. Ok. Tengo que escoger la nota que es parcial. Parcial, vamos a ver. Ah, no, no lo he cerrado. ¿Bacán? Entonces, en este momento estoy procediendo a cerrar las notas. Lo voy a compartir para que ustedes puedan ver. ¿Dónde está? Aquí está. Tengo que cerrar la nota, o sea, ya no puedo hacer cambios, porque aquí está, ¿ven? Está, ya hemos puesto, aquí están todas tus notas, entonces ahora procedemos a cerrar, listo, cerrado y se acabó. Entonces, como dice, ustedes tienen que el docente debió cerrar el SGA, el alumno debe de revisar y entregar el examen, bueno, en este caso el profesor, y el alumno debe registrar, mira lo que dice, el alumno debe registrar en el SGA su solicitud de reconsideración. El docente revisa las preguntas reconsideradas y registra las notas en el SGA según el manual del docente que nos han mandado. ¿Acá? Muy bien, entonces, estimado joven. Pero ahí está, entonces ya puedes reconsiderar, entras al SGA, ¿no es cierto? Pero yo te voy a pedir algo más, porque de repente, no sé, por esas cosas del destino, te voy a pedir que lo hagas en el SGA
y también me mandes un correo formal, porque yo nunca, la verdad no sé cómo aparece, a ver, ustedes de repente ya lo han hecho, aparece ahí para llenar el número de preguntas que quieres reconsiderar. ¿Alguien me puede contestar si ya hicieron eso en el SGA? Parece que no soy alumno. Ah, ya reconsiderado. Pues estoy hablándome solito. Nadie ha reconsiderado hasta el día de hoy, nada. Regina, gracias Regina por contestar. No, 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 jamás, no han reconsiderado el nuevo sistema. Es que ahora es así, hijo, tienes que entrar al SGA y debe haber ahí reconsideración. Pero no sé si aparece el número de la pregunta. Eso no sé, pues yo no he estado en el otro lado. Entonces, justamente para evitar, me parece que sí, profe, te deja indicar qué... Ay, 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 ay. Bien, chévere. Si es así, chévere. Bacán, entonces puedes reconsiderar y poner ahí, ¿no? Donde dice acá el compañero nos ha dicho, Gerald nos ha dicho de que hay una parte de especificaciones y ahí puedes colocar justamente ¿cómo se dice? ¿No? El número de preguntas que quieres que reconsiderar. Y con gusto, el profesor Yepes lo va a hacer, ¿listo? Porque es tu derecho y es mi deber. Solamente apelo a que sea lo más objetivo posible. No te olvides que como ya va a estar registrado en el SGA, una negación, o sea, dos negaciones de, ¿cómo le llaman esto? De reconsideraciones, no podrás reconsiderar jamás, ni en el final, ni en otro curso. Así es que úsalos de la mejor forma. Si es por justicia, estimado joven, yo lo tengo que hacer. Y si me equivoqué en mil, pues me iré hasta el rectorado para que te pongan los 1000 que te falta, porque fue mi error. ¿Acá? De eso esté siempre seguro. Así es que si te pasa a eso, digamos, si es un error mío, yo lo tengo que solucionar y lo tengo que demostrar, a quien sea lo demostraré, para que corresponda según justicia. Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Bacán? Entonces, les pido encarecidamente que la reconsideración la hagan hasta el día de hoy a las 12 de la noche. Piénsalo, ve, si tienes, bah, mándala y con gusto. El día de mañana procedo a hacer las reconsideraciones. ¿Listo? Ojo, solamente podemos abrir el libro de reconsideraciones por curso una sola vez. ¿Acá? Por eso les estoy poniendo plazo que hasta las 12 de la noche del día de hoy tienes plazo para entrar en el SGA y colocar tu reconsideración, las preguntas que tú quieras. ¿Ya? Listo. Ojo, ahí lo tienen para que no haya ningún problema. Y el joven que me ha plagiado, le he mandado a su correo justamente la decisión con el artículo del reglamento de los alumnos, donde dice que si es plagio se debe considerar cero. Y le he puesto cero. ¿Listo? Así es que vas a reclamar, estimado joven, yo tengo las pruebas y que te las he mandado también, así es que ni modo, haz de tripas corazón y no me digas, ¿no es cierto?, que esas cuestiones han pasado. Bien, listo, hemos terminado. Mira, más de la cuenta, nos hemos explayado para que después no me digan, no, el profesor no hace. Ya no me envíen el correo, Regina, porque tu compañero dice que ya se puede colocar el número de las preguntas ahí, ¿no? Dice, para los que necesiten el manual, está en el correo. Ah, muy bien, gracias, Gerald. Les han mandado un manualito, ¿ves? E igual que a mí me han mandado el manual del profesor, a ustedes les han mandado un manualito. Chévere, listo, ya no me envían el correo, ya no, ya. Solamente ahí consignan el número de la pregunta. Muy bien, gracias, Gerald, te pasaste. Eso significa que Gerald, ¿no? Hay jóvenes que les habrá llegado y estará en spam, segurito. Vamos entonces. Entonces, ya está aclarado. Vamos ahora, nada más y nada menos,
que a ver qué tenemos en esta segunda parte. Bacán. Pero, profesor, ¿el examen final es solamente a partir de la segunda parte? No, joven, el examen final no es a partir. Nayeli, está tu manito levantada. Profesor, disculpe una pregunta. En cuanto, o sea, se me pasó porque no lo quería interrumpir, pero en cuanto a la pregunta de la mujer y Haynes, Ujú. dice ¿debe Haynes robar la medicina? Porque si baso mi respuesta en cuanto al concepto del voluntario, del acto voluntario indirecto, ¿es correcto o es incorrecto? Incorrecto, ya está mal. Es Ok, un acto, porque, es un acto voluntario directo. La característica principal del acto voluntario indirecto es que los dos efectos son inseparables. Y aquí, robar está separado de la salud de la esposa. No están juntos. Por lo tanto, no es un acto voluntario indirecto. No te olvides, no es lo mismo sacarme un diente para curarme. Necesariamente para que me cure me saquen el diente. Es inseparable. Acá, robar para darle la medicina y se cure es un acto voluntario directo. Muy bien. Ismael, ahí sí, profe. Profesor, buenas tardes. Profesor, justo en esa pregunta, usted me puso baja calificación, mira pero hijo, según usted, escúchame. La no, le voy reconsideración, a si has argumentar leído el primero y después me... reglamento, escúchame, dice que no tenemos que discutir, solamente reconsidera. Si yo lo leo y veo que es mi error, que no he obrado en justicia, lo hago. Así de sencillo, hijo. Listo. Amén. No discutas. Reconsidera Claro, si tú lo has visto. sí, Nada más. sí, sí, profesor, pero lo que me refería es que yo me he basado en una parte de lo que usted explicó. Tal vez eso no lo ha logrado entender en mi respuesta. A eso me iba. O sea, si Por voy a eso, reconsiderar, reconsidéralo y lo sí, claro. leo tranquilamente. No Si hay lo, ningún problema, hijo. Aquí no estamos para que yo he claro, puesto si lo voy a esto. recon- No hay ningún problema, Ismael. Esperemos que reconsideres y pon claramente ahí el número de la pregunta que tú tienes, porque se hace un sorteo, y entonces tú más bien pones el una número de la pregunta, pregunta. profesor. ¿Puedo argumentar ahí abajo por Nada. qué he respondido así? Pero ¿O hijo, tú estás en solamente la es San reconsiderar Pablo, la pues pregunta? hijo. Ay, hijo, tú estás en la San Pablo. Las reconsideraciones no se argumentan. Es más, si has ido a la universidad, has dado este examen y de seguro has leído aquí, ¿no es cierto? Y cuando dice reconsiderar, solamente dice número de pregunta. No tienes que decirme, yo pienso, no, no, nada. ¿Listo? Así de No, sencillo. no es lo que piense. Por eso, lo que es. Y si no está, no está, lo siento mucho. Y si está, lo cambio. No hay ningún problema. Regina, Eh, bueno, mi duda era sobre el proceso de reconsideración. Si mal no me equivoco, usted mencionó que dos reconsideraciones denegadas impedían la reconsideración en el final. a cualquiera, o sea, si tú reconsideras moral y el profesor dice que no, reconsideras matemática cuántica y el profesor dice que no. Para las siguientes, en el sistema, si tienes dos reconsideraciones negadas, no te va a permitir reconsiderar ninguna, Ya, a no ser que sobre, sea error de suma. Eso dice el reglamento de los alumnos.